A propósito de la relación entre el cine y la filosofía, digamos que habrían muchísimas cosas que decir porque no se trata de una única forma de relacionarse entre, digamos, estas disciplinas o formas del hacer. Y dentro de, digamos, ese amplísimo espectro de posibles relaciones entre ellas, yo quisiera referirme a un par para concentrarme al final en la que más me ha interesado durante los últimos años. Podría haber una primera forma de relacionarse de la filosofía con el cine, que es a todas luces la que menos me interesa y de hecho me resulta muy problemática, y es la que supone que la filosofía y en general los saberes teóricos llegan, digamos, a la imagen, se aproximan a las imágenes, en este caso a las películas, para desentrañarlas interpretativamente, ¿sí? La labor interpretativa del filósofo sería aquella que le daría una cierta luz significante o incluso permitiría desentrañar la verdad profunda que las imágenes cristalizan y que de manera inadvertida, digamos, los espectadores no muy versados pueden pasar por alto. Y entonces vienen este tipo de prácticas, a mi modo de ver, bastante problemáticas, insisto, del tipo tratar de ver la caverna de Platón en una película como Matrix o la caracterización del inconsciente en la cinematografía de Stanley Kubrick al modo de La Naranja Mecánica. Me resulta muy problemática esta manera de relacionar la filosofía y el cine, o la teoría y el cine, porque finalmente se hace de la imagen una excusa para que el concepto llegue y de alguna manera la maltrate, la obvie, la pase por alto, ¿sí? Y esto supone una jerarquía muy problemática, a mi modo de ver, entre el concepto, digamos, que contendría un plus, digamos, de verdad y de eficacia, digamos, a nivel del pensamiento, por encima de la imagen que estaría, digamos, como subordinada a una especie de menor estatus, en una especie de silencio problemático. Habría otra manera de relacionar la filosofía y el cine. Esta me interesó durante un tiempo y es la que creo yo cristaliza muy bien Gilles Deleuze, en sus dos volúmenes dedicados al cine, donde él, digamos, lejos de pretender interpretar las obras cinematográficas o de ver en ellas, digamos, metáforas filosóficas como excusa para saltar a los grandes autores, a las grandes autoridades filosóficas, más bien Deleuze se pregunta en qué medida las obras cinematográficas de naturalezas muy distintas, porque habría que hablar más que del cine, de los cines en plural. Él se pregunta cómo las diversas modalidades de lo cinematográfico entrañan modalidades diversas del pensamiento, ¿sí? Y él, digamos que distinguiría a grandes rasgos sobre todo dos vertientes. Una que él llamaría la orgánica, el cine clásico, canónico, con sus relatos, digamos, muy bien estructurados, lógico-causalmente, digamos, construidos, que suponen una experiencia, digamos, totalizante al nivel del pensamiento. El espectador típico de una película, digamos, muy convencional, transita por el pensamiento como quien transita orgánicamente, digamos, por un mundo total, unificado, integrado, lógico-causal, como dije anteriormente. Por otro lado, Deleuze también se refiere a un tipo de cinematografía que él llama el cine moderno, un cine de ruptura, que usualmente llamamos, digamos, cine independiente, a veces cines nacionales, donde la evidencia, digamos, de una totalidad narrativa, de una articulación lógico-causal de los eventos, de una integridad subjetiva del personaje, esa evidencia, digamos, es menoscabada, de alguna manera es agrietada, y allí Deleuze se encuentra en esas grietas, en esos vacíos, en esa construcción más elíptica, tanto de la imagen, que a veces es borrosa e incierta, como del relato, que igualmente a veces está plagado de vacíos. Deleuze encuentra allí unas potencias para el, digamos, del pensamiento, que ya no se caracterizaría como un digamos, pensamiento estructurado y orgánico, sino más bien, él usa una palabra que me gusta mucho y es más bien un pensamiento que coquetea con la inorganicidad, una organicidad fisurada, en falta, pero esta falta no supone un problema, sino más bien una potencia, en los vacíos donde el pensamiento no concluye, donde el relato no se cierra, donde el personaje no se define a cabalidad. Él encuentra allí unas potencias muy poderosas y unas potencias en las que él involucra el tiempo.
No me detengo más para no extenderme mucho, pero digamos que esta manera de aproximarse me parece bastante más interesante porque no supone la subordinación de la imagen al concepto, sino más bien supone, en sentido contrario, es cómo la imagen puede interpelar la claridad de los conceptos, puede servir de alguna manera de una especie de reflejo enrarecido incluso, que obra, que tiene una capacidad de obrar directa sobre el pensamiento, haciéndole notar cosas a la filosofía e incluso invitándola a, o potenciando, digamos, sus propias dinámicas. Por último, quisiera referirme a otra modalidad que es la que más me ha interesado recientemente para señalarlo, para caracterizarla en términos de influencias de autores, algo que es muy importante en la filosofía. Tendría que ver más bien con el influjo de pensadores de corte marxista, Marx claramente, Walter Benjamin, y en algún sentido menor, Michel Foucault, no el Foucault del poder o del sujeto, sino más bien el Foucault de los dispositivos. Y a mí lo que me interesa muchísimo es cómo el cine puede ser entendido como una práctica social en clave materialista, como una práctica social que integra no solo imágenes en movimiento y sonidos, sino que integra formas del hacer, formas industrializadas del hacer, formas industrializadas del consumo, dispositivos o formas, digamos, discursivas legales, la defensa de derechos de autor, formas comerciales de circulación, también como coquetea con formas de la tradición artística, pero también con formas comerciales de la producción industrial, de tal forma que, entendida como forma de producción, digamos, históricamente localizada en el contexto de la modernidad industrial, la pregunta sería menos qué es el cine como arte o como forma de pensamiento, y más bien es qué es una película como práctica social, como práctica derivada de la, digamos, integración de muchas formas del hacer, del saber, de la institucionalidad, de los espacios arquitectónicos donde es posible. Y digamos, dentro de esa forma de preguntarse, a propósito de los premios Oscar que están por aparecer en una nueva, o por celebrarse más bien, en una nueva ceremonia para el año 2022 que está en curso, aparecen, digamos, preguntas ya no del tipo ¿a quién van a celebrar o a quién van a premiar este año? ¿Cuáles son las películas nominadas? ¿Son buenas o no son buenas? Sino más bien aparecen preguntas del tipo ¿qué supone una celebración de esa naturaleza en un contexto como el de la cinematografía industrial norteamericana? Sí, no casualmente, digamos, la primera celebración de los Oscar aparece 2 años después de que se estrena la primera película de cine sonoro, cuando el cine industrial norteamericano, digamos, se ha instalado a nivel no solo nacional en Norteamérica, sino a nivel global, ¿sí? Y de alguna manera ha entendido que al emparentarse con la práctica artística, porque no siempre fue así, no siempre el cine fue entendido como el séptimo arte, pero al entenderse como emparentado con la práctica artística, digamos, puede perfeccionar incluso su eficacia como mercancía. Aparece una celebración que está entre lo museístico del experto, pero también entre lo popular de la cultura de masas. Ese tipo de celebraciones que después se transformarían, porque son distintas los Óscares a los festivales, después se transformarían en los festivales. Ese tipo de celebraciones, por ejemplo, a partir de una aproximación materialista como la que a mí me interesa, permiten revisar muchísimo la cinematografía, y una cinematografía, la industrial norteamericana, como localizada en una zona, digamos, muy gris entre la mercancía y la práctica artística, lo cual da muchísimo que pensar. No me voy a extender en eso porque esto se volvería una conferencia, pero, y para ir cerrando, esta última, digamos, forma de aproximación materialista, a propósito del ejemplo que acabo de dar alrededor de los premios Oscar, permite preguntarse por el lugar activo que ocupan las imágenes cinematográficas, las prácticas que las hacen posibles, las prácticas además que hacen posibles y que estimulan su circulación y su consumo. Permite ubicar las imágenes como herramientas activas dentro de la vida colectiva en las sociedades modernas. En última instancia, a mí lo que me interesa es menos qué dice una imagen o qué representa una imagen, y más bien cómo actúa sobre la realidad. Y la pregunta materialista, en la clave que yo propongo, pues así lo permite.